Este es un examen de las pruebas de acceso a la Universidad de Madrid del año, como vemos aquí, 2015-2016, y esta es la opción A. Y aquí el ejercicio 1 es un ejercicio bastante interesante de equivalencia, porque nos pide construir. En realidad este ejercicio normalmente se suele pedir de otra manera, se suele pedir, dado un rectángulo, trazar un cuadrado equivalente, pero aquí lo está pidiendo al revés. Entonces es una forma de pedirlo bastante curiosa y que obliga al alumno, ¿no?, a pensar y a razonar, porque en realidad lo que se trata es de hacerlo al revés el ejercicio. Bueno, yo lo que voy a hacer, para que se vea la idea, es hacerlo como normalmente se pide, es decir, te dan un rectángulo, que es este, y a partir de él tenemos que trazar un cuadrado equivalente. Esa es la forma normal de pedirlo. ¿Cómo se hace este ejercicio? Pues para trazar a partir de un rectángulo un cuadrado equivalente, lo que hay que hacer es alinear el lado menor del rectángulo con el lado mayor, alineo, llega hasta ahí, digamos que lo corta ahí, ese punto lo voy a nombrar como X, por ejemplo, este otro extremo lo voy a nombrar como Y, y ahora vamos a calcular el punto medio de este segmento que mide 97, el punto medio estará, por tanto, si mide 97, 48,5. Le voy a nombrar, por ejemplo, como punto O, y vamos a trazar un arco capaz de 90, o sea, una semicircunferencia, con centro en el punto O y apertura hasta X o hasta Y, da igual porque es la misma medida. O es el punto medio del segmento XY. Pues bien, el lado del cuadrado equivalente es este, es la prolongación del lado menor del rectángulo. Si lo prolongamos, ese es el lado que nos están pidiendo. Esta medida que va desde aquí hasta aquí. Ya simplemente por paralelas, ya trazando paralelas a la medida del lado de un cuadrado, pues ya es muy fácil construir el cuadrado sabiendo que todos los lados de un cuadrado miden lo mismo, es decir, ya escoger la medida y que sus ángulos, como sabemos, de un cuadrado pues siempre forman 90 grados. Entonces ya simplemente coger las medidas y a partir de ahí pues construir el cuadrado, que es este. Este es el cuadrado equivalente al rectángulo de color azul que nos dieron. Esta es la forma tradicional de hacer el ejercicio. Esta es la forma tradicional, como digo. Lo que nos están pidiendo ahora es lo siguiente: dado el cuadrado del lado B, es decir, nos dan ya este cuadrado, y nos pide dibujar el rectángulo equivalente del que se conoce uno de sus lados. Se conoce el lado menor del rectángulo. Sabemos que es el lado menor porque siempre el lado mayor del rectángulo va a ser siempre más grande que el lado del cuadrado. Es decir, como vemos aquí, el lado mayor del rectángulo es de mayor tamaño que el lado del cuadrado, que llega solo desde aquí hasta aquí. Entonces, como vemos aquí, este es un segmento más pequeño que se corresponde al lado menor del rectángulo. Es la medida que va de aquí a aquí, o esta otra, lado menor del rectángulo. Entonces sabemos que es el lado menor del rectángulo. Pues bien, si analizamos un detalle aquí en esta construcción, vemos lo siguiente: que yo conozco de este ejercicio que me están pidiendo, conozco el lado del cuadrado y también conozco la distancia del lado menor del rectángulo. Pues bien, este es el lado menor del rectángulo, esta medida que va desde aquí hasta aquí, que es igual a esta,
lo que he hecho ha sido bajar la medida con el compás. Luego este es el lado menor del rectángulo, que lo conozco, me lo han dado ahí. Y también conozco el lado del cuadrado, conozco esto. Y si nos fijamos en un detalle, vemos que uniendo este punto con este, eso es una cuerda de una circunferencia. Es decir, si yo tengo una circunferencia y una cuerda, es decir, un segmento que la corta, como lo es ese segmento rojo, la está cortando en dos puntos a la circunferencia. Para obtener el centro de la circunferencia, la forma de hacerlo, lo que habrá que hacer es siempre la mediatriz de la cuerda. Si yo hago la mediatriz de este segmento rojo, en algún lugar de esta mediatriz estará el centro de la circunferencia. Pues bien, aquí debo de hacer lo mismo. Si hago la mediatriz del segmento rojo, esa mediatriz debe de ir justo aquí, al centro del arco, que es el centro de la circunferencia de esta cuerda. Entonces, si yo hago la mediatriz de ese segmento rojo, ese sería el punto medio. La mediatriz siempre es perpendicular al segmento que divide, es decir, yo sé que aquí habrá un ángulo de 90, también sé que va a pasar por aquí. Bien, esa es la mediatriz del segmento rojo. Vemos que haciendo la mediatriz de esto, obtenemos el centro de la circunferencia. Bien, pues a partir de ese razonamiento, si yo me vengo aquí, tengo aquí el lado A, le trazo el lado del cuadrado, que es este lado de color naranja. Se lo trazo desde este extremo, en perpendicular. Me llevo la medida del cuadrado, del lado del cuadrado. Ahí. Lo dibujo de naranja para que se vea bien la relación con el dibujo anterior que he hecho. Este. Entonces, como decía, si yo uno este extremo con este, esto es la cuerda de la circunferencia. Es la cuerda, esta. Si yo hago la mediatriz de esa cuerda, voy a prolongar el lado del rectángulo. Si yo hago la mediatriz de este segmento rojo, esta mediatriz pasará por ahí y por ahí. Corta la prolongación del lado A justo aquí. Pues bien, ese punto, eso es este punto, el centro del arco de 90. Si yo ahora cojo, como vemos aquí, pincho en O y abro hasta este extremo, hasta este punto que es este X, y hago este arco. ¿Qué me da este arco? Pues como vemos, lo que me da es que la distancia entre este punto y ese extremo es el lado mayor del rectángulo. La distancia entre este punto, como digo, este y ese es el lado mayor del rectángulo. Luego ya conozco la medida del lado menor, que es esta. Este es el lado menor, el lado A, y esta es el lado mayor. Ya simplemente me llevo hacia arriba el lado menor, es decir, pincho aquí y me lo llevo sobre ese lado. Y ya por paralelas termino de construir el rectángulo
Y esa sería la solución. Ese sería el rectángulo equivalente al cuadrado. Lo hemos resuelto, como vemos, haciendo primero la forma tradicional de pedirlo, que es, dado el rectángulo, obtener el cuadrado equivalente, y a partir de esta construcción razonar los pasos que debíamos seguir hasta obtener el ejercicio. Es un ejercicio bastante interesante de equivalencia por la forma de pedirlo. En realidad nos pide hacerlo el ejercicio al revés de la forma habitual en la que se suele pedir este ejercicio. Bueno, pues esta ha sido la solución. Dale a like si te ha gustado, suscríbete para estar al día de los contenidos de equivalencia y de todos los demás contenidos del canal.